Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a estas parlamentarias. Estamos en vivo hasta las 13:30. En realidad en el último día de la semana, pues mañana es feriado puente, así que bueno, último programa en vivo. Mañana obviamente nos van a ver, pero los grabados. Bueno, vamos a estar analizando lo que dejó la sesión de ayer, una sesión mucho más corta que las habituales, pero no menos intensa. De hecho, también hubo todos unos episodios que se sucedieron afuera, en la plaza, mientras los movimientos sociales y también los movimientos de estudiantes estaban viendo a ver qué es lo que sucedía dentro del recinto, esta agresión repudiable que sufrió este chico que es youtuber, que se identifica con La Libertad Avanza, Fran Fijap. También bastante caótica esa situación, el refugio de esta persona dentro de una pizzería, bueno, las detenciones que se sucedieron, después hubo agresiones también contra los medios de comunicación. Bueno, la verdad, un clima bastante tenso en el contexto donde se pretendía defender la ley por el financiamiento de la educación pública y el gobierno logró finalmente ratificar el veto, le dieron los números y se lo considera como una verdadera victoria parlamentaria porque Javier Milei dijo no vamos a avanzar con ninguna ley que ponga en riesgo lo que está previsto en el presupuesto 2025, que tiene que ver con lograr el déficit cero. Vamos a estar repasando las voces más salientes, los discursos fueron realmente todos muy interesantes, de un lado y del otro. Tengan en cuenta ustedes también que dentro del Congreso de la Nación hay muchos miembros de la educación, hay desde sindicalistas o diputados de extracción sindical que pertenecen a los gremios educativos, docentes universitarios, docentes de educación media también que se expresaron y hasta, por supuesto, exministros de educación estuvieron dentro del recinto expresando sus voces. Y una vez más, la llave la tuvo el PRO, era algo que veníamos contando que iba a suceder. No hubo sorpresas respecto del número, más o menos se estaba estimando que iba a estar alrededor de esos 84 votos que consiguió esta defensa de la ley. Y bueno, después lo que una vez más sucedió es que pareció no respetarse lo acordado en labor parlamentaria. Eso tuvo una cuestión aparte en la sesión, ¿no? Cuando finalmente se terminó de votar y se fueron a las cuestiones de privilegio, parece que hubo algunos espacios políticos que no respetaron lo que se había acordado dentro de la reunión de labor parlamentaria, algo que viene sucediendo en las últimas reuniones y genera cruces bastante tensos. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Hola Gonza, bienvenido otra vez, ¿cómo estás? Hola Meli, placer estar como siempre en este gran programa de parlamentarias. Bueno, vos bien lo decías, después obviamente que cuando nos íbamos enterando de algunas informaciones respecto a la votación, no se había computado dentro de la votación el voto de María Fernanda Araujo, que luego hizo obviamente su voto en favor del veto. Esto generó una votación en la cual tal vez no estamos acostumbrados a ver ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando un partido político o varios partidos políticos que votaron a favor de algo, posiblemente se vea un festejo, una celebración. Y en este caso no fue así. Porque claro, aquí no se trataba de festejar, sino simplemente de cumplir con una idea en este sentido de lo que pensaban los diputados o lo que habían acordado previo a esta sesión especial respecto a el objetivo que tiene el gobierno nacional, que es que ningún proyecto que modifique ese gran objetivo del déficit fiscal cero o, como muchos de los mismos han declarado, una paritaria no se debate en el Congreso, mientras que por el otro lado lo que se mencionaba era que no era una paritaria, sino básicamente era reacomodar el propio presupuesto para el funcionamiento de las universidades en general, más allá de los salarios del personal docente y no docente. Por eso se vivió un clima de la votación, todos con los números, las calculadoras, pensando, aunque en la previa, como vos decías, ya se podía saber más o menos por cuánto se iba a dar justamente el aval, ¿no?, para el veto presidencial, teniendo en cuenta los votos que se esperaban que se den en el recinto. Para lo que se necesitaban los 2/3 de los diputados presentes, por eso también estaba el foco puesto en algunos que ya se sabía anticipadamente que no iban a estar en la sesión por viajes o por razones personales o también por licencia por enfermedad. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, saludar a Gonza también. Mucha actividad, mucho de qué hablar para el día de hoy, no solamente por la sesión del día de ayer, sino también porque hoy va a haber actividades de comisión, también por supuesto quedan muchos temas
para hablar sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2025. Y hacer una sesión que más o menos esperaba que durara 5 horas, entre 5 y 6 horas. Bueno, aproximadamente 5 horas y media, 5 horas 40 tuvo lugar esta sesión que, bueno, terminó con todo lo que eran el tema del emplazamiento a estas modificaciones del reglamento con respecto a los DNU, por ejemplo. Y algunas cuestiones de privilegio también, pero sí, bastante conflictivo sobre el último en las afueras, ¿no? De todo lo que era el cordón de seguridad por parte de ciertas agresiones con representantes de la comunicación libertaria, vamos a decir, de la comunicación, no sé si lo decimos oficialista, porque en realidad son más que nada partidarios de La Libertad Avanza, sí, pero no son de una línea oficial, ¿no? En este caso estamos hablando del youtuber que fue golpeado en las afueras del Congreso. Por otro lado también, y lo que queda a debatir en cuanto a materia parlamentaria, ¿sabes qué? Noté por ahí algunas caras como de resignación por parte de algunos diputados de la oposición que estaban como... sentían que habían trabajado, que trabajaron mucho durante este tiempo, lo veía al menos en la diputada Blanca Osuna, que se la veía emocionada, pero capaz como decepcionada, ¿no? En el sentido de que ella fue una de las diputadas que impulsó, por ejemplo, la creación de universidades nacionales el año pasado. Y te acordás también toda la cuestión vinculada a las trayectorias educativas, porque sí, toda esta cuestión de la educación también empieza, si querés, en la pandemia, ¿no? Ahí empieza, digamos, la crisis de la educación como institución o como la conocemos. Vamos a compartir, vamos a empezar a repasar las voces de los protagonistas dentro de la sesión a la diputada por la provincia de Santa Fe, Mónica Fein. Esto decía. Venimos a reafirmar nuestro compromiso con el financiamiento universitario y obviamente nuestro voto negativo al veto presidencial. La reforma universitaria del 18, muchos de aquí somos hijos e hijas de esta reforma, donde los jóvenes decían, la juventud ya no pide, exige, estamos cansados de los tiranos y eso venimos a hacer acá, a exigir el financiamiento de la universidad pública, porque queremos la real libertad de personas con criterio, con capacidad de decidir. Y aquí todos los diputados y diputadas, todos los bloques, tenemos representantes de esa universidad pública. Han mentido en este tiempo, presidente, que la universidad pública adoctrina. Aquí podemos ver los representantes de los distintos sectores políticos que nos formamos en la universidad y que podemos decidir sobre nuestro pensamiento crítico. Han dicho que inventan alumnos para tratar de desacreditar lo que hoy tiene un reconocimiento internacional. Han planteado que no se quieren las auditorías. La mentira, el desprestigio, el engaño es lo que utilizan las personas autoritarias en lugar del debate político adecuado. Venimos a ratificar el compromiso con la reforma universitaria del 18, con el cogobierno, con la autonomía, con la universidad para los trabajadores y trabajadoras. Obvio que estamos de acuerdo que tenemos que profundizar las becas estudiantiles, los mecanismos para lograr que más hijos e hijas de los trabajadores estén en la universidad. Y lo vamos a hacer. Le decimos a aquellos amigos y amigas que son hijos de la reforma y que hoy dejan caer la bandera de la universidad pública, que serán otros y otras las que tomarán esas banderas, porque siempre ha sido derrotado aquellos que han impedido el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo. En esa concepción, como reformistas, como socialistas, convencidos que la universidad pública es el camino del progreso social, es el camino del ascenso social, pero es el camino de la real libertad, venimos a reafirmar nuestro compromiso de financiamiento con la misma. Gracias, señor presidente. Bueno, y le preguntamos al diputado Mayoraz, que está con nosotros, si la universidad es el camino para el ascenso social y qué va a pasar a partir de este veto. ¿Cómo les va? Buen día, un saludo a todos. La verdad es que todas esas consignas que se escuchaban
en los discursos de la oposición, para mí no tiene nada que ver con la verdadera discusión que hay aquí. Por supuesto que la universidad, la educación en general, esta es una herramienta para la movilidad social ascendente, claramente, y son herramientas para que la gente pueda progresar. Nosotros defendemos eso, defendemos la universidad pública, no estamos en contra del financiamiento de lo universitario, y de hecho lo que ha hecho este gobierno ha dado señales y ha hecho medidas concretas. El aumento al presupuesto de infraestructura universitaria de un 270% marca eso. El aumento salarial que se le dio a los docentes y no docentes, y el último ofrecimiento que no aceptaron pero que se tomó igual, son claras señales de que nosotros defendemos la universidad pública. Acá el problema no es universidad pública sí, universidad pública o no. Y la verdad que llama mucho la atención de que salgan ahora con esta bandera cuando durante el gobierno de Alberto Fernández, durante 9 meses no se les actualizó nunca el presupuesto, no se les giraron fondos. Este gobierno tuvo que pagar deudas atrasadas del gobierno de Alberto Fernández y no vimos una sola movilización diciendo están afectando o atacando a la universidad pública. Claramente es un posicionamiento ideológico. Las universidades jugaron, o por lo menos las estructuras universitarias, porque los jóvenes que asisten a la universidad no se comen este cuento, porque a pesar de todo eso, hicieron campaña el año pasado a favor de Sergio Massa, una cosa que inédita, jugar expresamente a favor de un candidato. En Santa Fe, el rector de la Universidad Nacional de Rosario organizó una marcha en contra de Milei cuando recién era candidato, o sea, cuando ni siquiera había votado, lo había votado la gente. Es decir, había un posicionamiento claro, ideológico, de parte de un sector de la universidad. Entonces, claramente ese posicionamiento es el que lleva hoy a que traten de cambiar el eje del discurso o el eje de la discusión. Pero de cara a las inquietudes que esto genera, sobre todo para la comunidad educativa, para pibes que están hoy en la mitad de su carrera y que tienen miedo que si se desfinancia la universidad, o por lo menos si no se puede mejorar la condición salarial de los docentes, puedan quedarse sin variedad de cátedras, puedan quedarse incluso sin la continuidad dentro de las universidades. ¿Qué les dicen? ¿Está garantizada la educación pública? Le decimos está garantizada. Ya lo garantizó y lo ha dado el gobierno cuando le dio este aumento del 270% de gastos de infraestructura, gastos de funcionamiento, con lo cual las universidades se pueden abrir, las universidades se puede pagar la luz, se puede atender. En cuanto a los docentes, se ha mejorado el salario, por supuesto puede ser una discusión, pero no es una discusión que se tiene que dar en el Congreso, eso es una discusión paritaria que tiene que tener el Ejecutivo a través del Secretario de Educación con los distintos gremios docentes y no docentes. Pero a los jóvenes, llevarles la tranquilidad de que este gobierno va a apoyar la educación pública, va a apoyar a las universidades y que todos puedan estudiar. Lo que estamos pidiendo, aparte de esto, que es parte, si se quiere, de otra discusión, es el tema de que sean transparentes. Se ha tergiversado el concepto de autonomía universitaria y muchas universidades erróneamente creen que la autonomía es no dar explicaciones de en qué gastan el dinero que reciben. Tenemos la UBA, el caso más paradigmático, universidades que no rinden cuentas. Vuelvo a mi universidad, yo soy de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario tiene 2 informes de la Auditoría General de la Nación, que no tiene nada de libertario, porque eran de épocas incluso donde eran del propio Unión por la Patria, en ese momento Frente de Todos, la mayoría de los colegiados de los auditores, y en esos informes son lapidarios. La Universidad Nacional de Rosario no cumple ni siquiera con una norma mínima de presentación de balance, de presentación de rendición de cuentas, cifras que no explican cómo se destinan esos fondos, no rinden cuenta de los ingresos que tienen por los posgrados universitarios, becas que no explican por qué la dieron y cuál fue el criterio. Entonces creo que es un buen momento para discutir. Queremos una universidad pública de calidad y una palabra que les molesta mucho es la palabra eficiencia. Tenemos que auditar esos recursos para que lleguen bien a todos. Para ¿Les que molesta? ¿A quién se refiere? ¿Quién es el Al kirchnerismo le molesta, a algunos rectores les molesta. Cuando se trató esta ley de financiamiento vinieron varios rectores y uno decía esta palabra eficiencia que quieren introducir ahora los libertarios. Yo le aclaré, mire, está en la Constitución y está en la ley de Administración Financiera del Estado, la palabra eficiencia y la palabra eficacia. Debemos ser eficientes con el uso de los recursos y hoy la demostración de los indicadores muestran que los alumnos no se reciben, más de 10 años pasan a veces por una facultad, la ratio de ingresante y egresado es bajísima, y todo eso implica pagar presupuesto, y ese presupuesto sale de los contribuyentes. Y cuando vemos además que quienes se reciben solamente el 0,1 viene de una extracción social de bajos ingresos,
entonces no me digan que esta es una universidad que favorece a los menos, digamos, a los que menos recursos tienen, porque no es así, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Sí, Bueno, ¿cómo le yo va? quería consultarle puntualmente por el tema esto de la gratuidad, ¿no? Que uno dice, bueno, es gratuito, de calidad, que es un discurso que por ahí ya está como bastante trabajado y por ahí elaborado, sobre todo dentro de las universidades y también dentro de los centros de estudiantes de las universidades, pero fuera de esto, en realidad es algo que, a ver, el contribuyente paga con sus impuestos, entonces también, no sé, yo veía un poco algunos números de la Universidad Nacional de San Luis, que es la universidad que yo estudié, y, por ejemplo, en el aniversario número 50 hubo cerca de un presupuesto de 20 millones de pesos para el evento de los 50 años de la universidad. Digo, todos estos números, y esto que está... supongo que es público, ¿cómo es que se le pasa una explicación y un informe al contribuyente que paga un festejo de un aniversario? Bien, sí, claramente el concepto de gratuito es erróneo, es equivocado, pero bueno, está en la Constitución. En realidad hay que hablar de no arancelado, o sea, la universidad pública es no arancelada, pero no es gratis porque la pagamos todos con nuestros impuestos. Bien. Y a veces muy injustamente la paga el más pobre, porque se paga con el IVA de la compra del pan y de la leche, se pagan las universidades de gente que a lo mejor nunca va a tener posibilidad de ir a la universidad. Y usted por lo menos tiene la suerte de conocer que se gastaron esos 20 millones en San Luis. Nosotros en la Universidad Nacional de Rosario no puedo saberlo porque no presentan rendición de cuentas. Entonces, ese es el tema que creo que hay que discutir. Al margen de lo salarial, que creo que los docentes y los no docentes tienen que ser escuchados, tenemos que trabajar sobre eso, el gobierno tiene que trabajar sobre esa cuestión salarial, por supuesto. Lo ha intentado hacer y del otro lado no ha recibido ninguna respuesta. Es decir, no hay ninguna, por ahora, por lo que he visto, no me quiero meter en un tema que es ajeno a mi función, pero tenemos que generar esa voluntad de diálogo de ambas partes. El gobierno ya ha dado 2 veces señales de querer solucionar el problema y del otro lado nos encontramos con que han buscado esconder este problema o esta cuestión salarial en una reivindicación de, como decía recién, la ponían a la diputada Fein. Acá no está en juego ni el manifiesto preliminar del 1918, ni las banderas de la universidad pública. No es cierto eso. Acá lo que estamos discutiendo es una cuestión de, en este momento, del salario del docente y no docente, que hemos logrado, con las medidas que adopta el gobierno, equipararlo con los mejores salarios de la administración pública. Entonces esto hay que decirlo, de los estudiantes hay que decirles, miren, lo que se le ofreció y lo que se le paga hoy a los docentes está igual que el resto de la administración pública. Es decir, la administración pública... ¿No están por debajo de la línea de la pobreza los docentes? Mire, no, se recuperó el salario básico porque era uno de los reclamos, era que el que tiene una dedicación simple cobraba menos del salario de la pobreza. Lo que hizo eso fue actualizarse a los módulos universitarios para no alcanzarlo. Pero a esa pregunta yo le hago la misma, se la haría también. ¿Qué pasó en los años anteriores? Porque el salario que tenían antes, con la gestión de Alberto Fernández, Cristian Fernández, era mucho más bajo que la línea de pobreza también. Y nadie salía a decir que ponían en riesgo la universidad. Por supuesto, yo quiero que los docentes ganen más. Pero el punto es tenemos que decir de dónde sacamos los recursos para pagar todo esto, ¿no? Y también quiero que los jubilados ganen más. Todos queremos ganar más. Nadie quiere perversamente decir que a alguien le vaya mal. Todo el mundo quiere que vaya mal. Pero estamos saliendo de una crisis, la crisis más grande que ha vivido la Argentina en toda su historia, la más grande que ha habido en toda su historia, culpa de los que hoy salen a reclamar esto, porque tiene culpable esa crisis, no es un proceso que espontáneo, es un proceso que ha tenido causas, y esas causas han sido provocadas por el gobierno del kirchnerismo, que estuvo durante 20 años con estas políticas empobrecedoras de la gente. Para salir de esa pobreza no lo logramos en 9 meses, necesitamos tiempo, ir ordenando todo. Diputado, en las últimas horas, en base a este debate de la universidad, de los números, del presupuesto, de cuánto cobra el personal docente, no docente, también se generó otra ala. Y aquí me gustaría preguntarle a usted, en su opinión personal, porque tampoco sé si es una opinión general de su bloque o de algún bloque aliado, ¿usted cree que debería inscribir a los alumnos en la universidad pública en base a las necesidades del país? No sé si me explico con la pregunta. No entiendo bien lo de inscribir en base a las necesidades. Porque se generó una propuesta o en declaraciones ante los medios de que tal vez estaría bueno ver qué necesita el país y que tal vez a la hora de la inscripción para una carrera, bueno, que haya ciertos cupos, que haya más cupos tal vez para los rubros Vos más decís un necesarios. sistema educativo universitario más enfocado en la inserción laboral Claro. y que entonces se generen espacios de cara a la posibilidad de que esas personas recibidas puedan trabajar de eso. Claro, exactamente. Bien, En base a ok. la necesidad del Entendido. país. Ok, sería una modificación, una reforma del sistema educativo. Exacto. En Sí, parte tiene que ver sí. más con un tema general, ¿no?
pero me lleva a una reflexión. En la Argentina se han creado 19 universidades que no respondían a ningún criterio ni de necesidad, sino a un criterio político territorial. Es decir, venía alguien de la política, amigo del presidente o de la vicepresidente Cristina Kirchner, y entonces se le daba la universidad para esa localidad porque le servía para hacer política. Eso creo que tenemos que revisarlo. En cuanto a lo que usted dice, me parece que estudiarlo, pero me parece que ahí sí la autonomía universitaria es la que debe plantearse. Yo hace unos años estuve en Canadá estudiando el desarrollo local. Canadá es un país que tiene particularidades similares a las nuestras, mucha extensión de tierra, poca población en relación a la extensión territorial, y ellos trabajaron mucho en el desarrollo local. ¿El desarrollo local qué es? Juntar la universidad, el sector empresario, privado y el Estado. Y en lo que tiene que ver con las universidades, fueron las universidades las que le dijeron a las industrias, ¿qué necesitan ustedes? En Australia también es así, ¿Qué funciona así. Y acá vemos que no es eso, entonces se abren carreras, ojo, puede haber universidades que sí trabajen, no quiero generalizar, o sea que puede haber universidades muy buenas que lo trabajen, pero para mí ese debate es muy necesario. Mismo la escuela media también se está planteando por estos días si no debe ir hacia una reforma y preparar a los alumnos en especializaciones y no en modalidades generalistas o bachilleratos, porque en definitiva, digamos, todos los chicos tienen aptitudes y capacidades, pero también está demostrado que se destacan más o profundizan mejor sus conocimientos en aquellos puntos de interés. Y también eso te prepara, desde mi humilde punto de vista, por mi experiencia más como madre que otra cosa, te prepara mejor para el futuro, porque si vos podés potenciar aquello para lo que, digamos, vos tenés más interés, tenés más chances después de dedicarte más y por lo tanto eventualmente de conseguir un trabajo de eso, pero es una reforma, digamos, sí, más profunda, más integral, ¿no? Claro. Sí. Pero que coincido que ese debate en algún momento hay que darlo, claro. Sí, le pregunto muy cortito porque tenemos 2 minutitos más, por eso, no porque no haya más temas, por favor. porque empezó la discusión también por el presupuesto 2025, así que quería ver con qué expectativa ustedes están viviendo este periodo que va a durar más o menos 2 meses. La verdad es que la presencia de Guberman el otro día fue muy sólida, fue una muy buena reunión de comisión, yo estuve solo un ratito y la verdad que me pareció muy positivo porque respondió a todas las preguntas, la oposición hizo cuestionamientos o planteos o dudas razonables, realmente fue una reunión muy, muy tranquila y me parece muy positivo y soy muy optimista porque es un presupuesto que es novedoso en cuanto que establece los presupuestos en función de los ingresos, digamos, para preservar eso del déficit cero, que es muy importante, pero me parece muy positivo ese debate que se ha dado, así que soy optimista. Bueno, diputado, gracias por haber venido. Gracias a muy ustedes por la amable. invitación, Es la primera vez que después de una sesión los diputados están relativamente que descansados, vienen, ¿no? claro. Porque por lo menos duró una cantidad de horas humanas, Así tolerable es, tal desde cual. lo humano. Gracias por Gracias haber a venido. ustedes. Nosotros hacemos una breve pausa y en un ratito nos acomodamos para seguir adelante con Parlamentaria. Ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservás? Seguimos adelante con parlamentarios y seguimos adelante con lo que dejó la sesión especial de ayer, con la defensa del veto, en realidad, o sea, la posibilidad de robustecer esta idea que tenía el presidente de la Nación de no aprobar esta ley de financiamiento educativo. Hay distintas voces, distintos puntos de vista. Recién me quedé pensando en lo que decía el diputado Mayoraz, por ejemplo, sobre la creación de las universidades. Mucho de esto se había discutido en su momento y uno se podía preguntar desde la ingenuidad, bueno, ¿cómo alguien va a estar en contra de que se cree una universidad si en definitiva eso le da la posibilidad al alumno de no tener que irse de su lugar de arraigo, que pueda estudiar también algo en relación al lugar a donde vive, ¿no? Por ejemplo, porque la idea de esas universidades tenía que ver con potenciar algunas carreras en función de el lugar de desempeño o de emplazamiento de esas universidades. Y la realidad es que todos los que estaban en contra decían, bueno, se necesita presupuesto, se necesita dinero que hoy evidentemente no hay disponible para la creación de nuevas carreras y nuevas universidades, que es verdaderamente costoso abrir una casa de estudios de esa magnitud para formar alumnos universitarios. Entonces, bueno, de fondo lo que había era una discusión ideológica, ¿no? ¿Cuánto potencia? ¿Qué pasa dentro de las universidades públicas? Si efectivamente hay o no hay una bajada de línea ideológica, un adoctrinamiento, que es un poco también lo que se denuncia que sucede dentro de las universidades,
hoy por hoy. Claramente hay líneas políticas, porque son casas políticas por excelencia, diría casi por definición. Eso no significa necesariamente que lo que se produzca sea un adoctrinamiento / lavado de cerebro de los alumnos. Depende, yo creo, ¿no? Habrá casos y casos, y de hecho es por ahí una línea para denunciar esto. Hay situaciones donde uno también no siempre son mecanismos tan palpables, tan tangibles, ¿no? A veces tiene que ver con algo mucho más pasajero e imperceptible. Sí, también hay una delgada línea entre esto que hablamos de adoctrinamiento o de bajada de línea con esto de, bueno, la multiplicidad de voces, de criterios y esa democracia universitaria que por ahí, no sé, yo lo notaba mucho en los centros de estudiantes, estaba en ese momento, bueno, Franja Morada, San Luis Independiente, que era la universidad que yo estudiaba, estaba Libres del Sur, digo, bueno, diferentes centros de estudiantes que obviamente cada uno tiene su adoctrinamiento, y entendés también que, bueno, que los profesores cada uno también ya viene con su impronta, es como capaz más, lo veo más en la universidad pública, que es como más, como que hay diferentes corrientes, en la privada quizás capaz se nota más, ¿no? Esa postura más definida, como que va para un solo lado. De hecho, la gran mayoría de las denuncias están en las universidades privadas. Insisto, después no es tan fácil identificarlas, creo, sobre todo cuando tenés 17, 18 años y por ahí estás empezando en tu vida universitaria y no te estás dando cuenta en profundidad por qué un determinado profesor o una determinada cátedra te da para leer solamente algunos autores y no te presenta otro. Bueno, pero también es justo decir, la universidad debiera poder tener la variedad de cátedras y que el alumno elija. De hecho, eso está en la carta fundacional de una universidad. Tiene que haber libertad de cátedra. Igual, perdón, Meli, ¿no? Sí. Pero hay como que partir en dos esta situación de el adoctrinamiento o la postura. Son cosas distintas. Claro, son dos cosas diferentes. El diferenciemos. adoctrinamiento es otra cosa un poquito más fuerte. Acá, cuando se habla de que los docentes, por ejemplo, tienen posturas políticas, como cualquier persona lo puede tener. Exacto. Por un lado vos tenés la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva, ¿cuál es? Que dentro del ámbito de la universidad, además de todo lo que es el texto, los folletos, lo que vos imprimas, los textos para leer y para estudiar, vos tenés dentro de las clases también los debates que se generan. Y a través de una postura política se genera el debate. ¿Por qué? Porque el profesor empieza a hablar, un alumno levanta la mano, dice yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero para eso Empiezan está el aula. Bueno, para eso está el aula. Ahí está, a mi entender por lo menos, la parte positiva. Después tenés seguramente la parte negativa, porque seguramente alguna vez nos ha llegado algún comentario, de que a través de una postura política haya beneficios. Con las notas, decís. Claro, exactamente. Entonces ahí está la parte negativa. Porque posiblemente haya una cierta exigencia o sobreexigencia para aquella persona que no piensa de la misma manera. Digo, estas son cosas, son comentarios que llegan, no me tocó vivirlo por lo menos presencialmente, pero bueno, entendemos a viva voz que estas cosas existen. Por eso digo, la parte del pensamiento político dentro de las universidades tiene su cosa buena y su cosa mala, porque dentro de ese debate nutre mucho tanto el que piensa igual como el que no piensa igual. Bueno, se supone que en una universidad tiene que construir seres críticos y, claro. Y la única manera de construirlo es que podamos sacar nuestras propias conclusiones, analizar con nuestro propio pensamiento la misma bibliografía que lee el de al lado, sacar conclusiones distintas, ponerlas en discusión. Bueno, tampoco hay que tener miedo a eso, ¿no? Sino también me parece que estamos cayendo en lo contrario, ¿no? El miedo a que en la universidad no haya circulación o no haya conversación política, me parece que lo que genera es precisamente una especie de Pink Floyd donde todos salimos de la misma máquina, todos vamos a pensar de la misma manera, todos vamos a mirar la realidad de la misma forma, con el mismo sesgo. Bueno, atención también con eso que hay del otro lado. Vamos a escuchar ahora un discurso que es muy interesante porque, bueno, va en contrario a lo que
A ver, porque pertenece a un bloque especialmente fundado por universitarios, que es la Unión Cívica Radical, porque es una espada dentro de la Unión Cívica Radical y porque es una persona muy activa en esta temática particular, es la diputada Tabela. Hoy vamos a tener una vez más la posibilidad de ver el principio de revelación. Vamos a poder ver quiénes quieren a la Argentina y quienes la odian. Quienes quieren que la Argentina siga siendo un país de muchos y quienes quieren que sea un país para pocos. Durante estas últimas 2 semanas, para justificar una decisión política que, como decía el diputado preopinante, es un enorme error para su gobierno, presidente, construyeron una nueva ley bases, la ley bases de las mentiras y las falacias. Los alumnos no existen, sí, existen, tienen nombre, apellido. Las universidades no se auditan, sí, se auditan, lo hace la AGN y además trabajan con la Sindicatura General de la Nación. No sabemos quiénes son los que ejecutan el presupuesto, sí, lo tienen en el Ministerio de Capital Humano. Una tras otra. Una campaña absoluta de desprestigio, de mentiras y de búsqueda de pérdida de valor. Y no lo han logrado. No lo han logrado porque hubo una marcha multitudinaria hace una semana, pero además que estuvo en todas las ciudades del país. No es un problema de paritarias, que es un problema de déficit fiscal. Tampoco es déficit fiscal, van a gastar más de lo que la ley cuesta finalmente en resolver este conflicto. Se están haciendo daño, pero se están haciendo daño además porque no va a haber una sola inversión en la Argentina si no hay calidad institucional, respeto por las instituciones democráticas y posibilidades de que hayan personas, jóvenes, trabajadores, formados que puedan hacer competitivos los mercados argentinos. Y usted lo sabe, señor presidente, porque es un emprendedor y conoce del tema. Se están haciendo daño. Y la verdad es que parece increíble que por un capricho y por dar una batalla cultural falsa estén generando este conflicto. La universidad es progreso y claramente así lo reconoce la sociedad. La universidad es cultura, la universidad es ciencia, la universidad es igualdad, la universidad es libertad. A ver cuándo entendemos estas cuestiones. Dijeron que se adoctrinaba. 24 denuncias tienen de adoctrinamiento. La mayoría son en universidades privadas. Digo, una mentira tras otra. Bueno, ahí también interesante rescatar las cuestiones que circulan y sobre las que no hay tanto dato. Por ejemplo, las denuncias por adoctrinamiento, ahí estaba diciendo, la gran mayoría de las denuncias están o pertenecen a las instituciones privadas y no a la universidad pública. Independientemente de ello, hay situaciones de adoctrinamiento en la universidad pública. Pero me quedo con lo que decía recién Mayoraz. En realidad, ¿cuál es la discusión detrás del financiamiento educativo y el veto? Ojo con lo que se repite sin profundizar en lo que se supone que se está buscando, que es el déficit fiscal. Cuando también, hay que decirlo, a pesar que uno no puede estar rebatiendo todos los puntos, pero cuando también el diputado recién Mayoraz decía, bueno, nosotros obviamente nos interesa la educación pública, por eso nosotros mejoramos la situación de los docentes y por eso también nosotros mejoramos la situación de los edificios. Bueno, dentro del presupuesto universitario los gastos de mantenimiento son entre el 10 y el 12%. Todo lo demás responde a los gastos, no los gastos, a los salarios. Entonces hay muchos docentes que sí efectivamente por ahí están ocupados parcialmente, no están ocupados con tiempo completo en la universidad, entonces son los que menos ingresos tienen y están por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Y muchos de ellos por eso, independientemente del prestigio que les da enseñar en la educación pública, renuncian porque no pueden vivir de eso. Y eso hace que muchas cátedras se cierren y eso produce que muchos alumnos se pregunten, bueno, ¿va a seguir teniendo el mismo prestigio la universidad? ¿Voy a poder realmente avanzar en la carrera sin temor a que de repente desaparezcan contenidos o materias como resultado del desfinanciamiento? Es
un poco lo que circula dentro de lo que es la preocupación de los que hoy son alumnos de las universidades públicas, y estamos dejando afuera a los institutos universitarios que también están dentro de estos presupuestos, que son institutos muy valiosos por el tipo de investigaciones que producen, que generan, que independientemente de que... Por ejemplo, CONICET. Sí, el Gino Germani, entre otros. Hay muchos institutos universitarios que producen investigaciones. Pasa que después, si lo que se difunde sobre lo que producen esas investigaciones son las investigaciones, digamos, más fáciles de ridiculizar, bueno, pareciera ser como que se dedican a meten estudiar. todos dentro de una misma bolsa y es como si todas las investigaciones fueran de qué color es el caballo blanco de San Martín. Claro, igual también hay que decir algo. Por ejemplo, la otra vez me tocaba hablar con un amigo que me contaba un poco el tema de las categorías y también de esto, de la cantidad de horas que tiene como diferentes categorías, Meli, que vos hablabas de la cuestión parcial o completa y demás. Bueno, para que se den una idea, el asistente de docente, que es la primera categoría, es decir, la más baja, digamos, porque después tenés los extremos. Titular sería la mejor y asistente o ayudante, auxiliar, digamos, de docente, sería como la más baja, pero no menos importante, porque me contaba que, por ejemplo, en esa categoría y trabajando, por ejemplo, parte completa, que son 40 horas semanales, bueno, dentro de lo que es su trabajo como auxiliar, pero con la tarea completa de esas 40 horas semanales, también hay investigación. Sí. Está incluida la investigación. Por eso ni siquiera necesariamente se necesita pertenecer a una empresa o una organización justamente de investigación como es el CONICET y demás. Después se puede premiar a esa persona si es que su rendimiento es tan bueno y puede trabajar o puede tener una beca para el CONICET y demás. Pero la realidad es que hay una tarea detrás de a quienes llaman auxiliar y que dice, bueno, es la menor categoría. Bueno, más o menos, para que se den una idea, están en los 530.000 pesos un auxiliar, que es la categoría más baja, haciendo jornada de 40 horas semanales. Sí, son 5 horas por día, ¿no? Como dos materias en el día, una cosa así. No, 8 horas. 40 horas semanales. 40 horas. 5, bueno, yo pensé que la más bajita era la de entre 4 y 5 horas que trabajan por día. Yo decía jornada completa. Sí, la más baja creo que son 4 o 5. Claro, la media jornada. Pero claro, el que labura 8 horas en la universidad 8 horas y es el ayudante, el ayudante de cátedra. Que es la categoría más baja, porque después tenés la más alta que es titular. Claro, sí. O de las maestrías. Sí. Imagínate el que es auxiliar o ayudante, que tal vez no trabaja tantas horas porque tal vez recién está comenzando o porque se va ganando. Bueno, ahí está, me parece, el foco más importante porque hay un gran trabajo. Escuchamos al diputado Falcone. Bueno, adelanto que mi bloque va a votar acompañando al veto. Creo que estamos discutiendo una situación muy chiquita, es una discusión prácticamente salarial, una paritaria. El gobierno está haciendo grandes esfuerzos y de hecho los hizo en los últimos días para mejorar la oferta salarial, en particular a los asalariados que menos ganan, con lo cual estamos muy conformes con esa situación. No es una discusión de fondo, creemos que es una buena oportunidad para discutir el rol de la universidad, ampliar la oferta universitaria para sectores que son necesarios para el desarrollo nacional sin recortar ninguna otra carrera, pero me parece que eso es un buen momento para hacer una discusión más amplia. También es importante señalar que esta situación no nació hace un mes, ni 2, ni 3, que la mayoría de los docentes universitarios no están trabajando a tiempo completo, la mayoría tiene un sueldo muy bajo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que yo ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hay muchos que trabajan de ayudantes prácticamente por el currículum, así que reitero que nosotros vamos a acompañar el veto y que reitero también que tenemos que dar una discusión más amplia, porque lo que tenemos que hacer es desarrollar este país, que crezca, que se duplique el PBI, de modo que en vez de tener que estar discutiendo estas cuestiones, repartiendo miseria, lo que tenemos que hacer es crecer para que haya más recursos para todos los sectores de la economía.
A ver, lo que hablábamos recién con Gonza tiene que ver con este sistema de poder que existe y que antes existía para estudiar medicina acá. Digamos, todas las carreras tenían el ciclo básico común, salvo medicina, que tenía otro ciclo para poder entrar otro ingreso. Entonces yo le decía a Gonza, estábamos hablando de esto fuera de micrófono mientras hablaba el diputado Falcone. No es que vos no podés estudiar, por ejemplo, se necesitan 10 ingenieros. No es que vos no vas a poder estudiar ingeniería. Lo que pasa es que para ingresar vas a tener que sacarte un puntaje altísimo donde solamente van a entrar los mejores. No es que van a entrar todos los que quieren. ¿Entendés? Claro, bueno. Son criterios. Es como al mérito, es como un ingreso por mérito, sería por mérito académico. ¿O qué? Claro que sí. O sea, por lo menos el modelo que yo me acuerdo que cuando visité, tuve la suerte de estar en Australia en casa de argentinos, me quedé como 2 meses. Y ahí vos veías, aparte Australia tiene una comunidad de argentinos y uruguayos enorme, porque muchos se fueron en los 70 para allá, porque era muy fácil, digamos, hacer una vida, hacerte la América en Australia. Sí. Ibas y por ahí, no sé, limpiabas piletas y te comprabas un auto, una casa, tenías una calidad de vida extraordinaria, pagas unos impuestos altísimos, pero no hay delincuencia. Lo que hay es, bueno, otra historia que tiene que ver con arrasaron completamente con los pueblos originarios, hicieron pelota, de hecho se llama La Generación Perdida. Pero respecto al universitario, ahora te lo cuento cómo funciona. Y sí, es tremendo, porque ya los pibes desde la mitad del secundario, ahí ya tienen que definir qué quieren estudiar. Claro. Como yo te diga, hoy un chico de 15 años tiene que pensar de qué quiere trabajar. Y ahí empezar a formarse de cara a esos exámenes universitarios. Es durísimo, pero bueno, así funciona. Pero no es que no podés estudiar. Y también desde chico creo que te van encaminando hacia la vida universitaria, ¿no? Es decir, bueno, tengo que terminar en una universidad, sea como sea, estudiando una carrera. Sí, y también después te cuento lo que pasa en Chile, que lo conozco perfecto, y es muy duro también, porque si no tenés plata, chau, no hay forma que vos entres a una universidad. Y si entras endeudándote. Corte breve, ya seguimos. Dale. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservás? Bueno, nos vamos a ir para Ucrania. Ahí está el diputado parlamentario Iván Dubó para recibirnos. ¿Cómo le va? Diputado de El Parla Sur, ¿eh? Hola, diputado, ¿cómo le va? Gracias por aclarar. Buenas, ¿qué son la 1 ya? Acá ya son las 7. Así que bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cuál es el motivo de ese viaje a Ucrania y con qué se encontró, diputado? Bueno, el motivo del viaje que se pudo hacer gracias a 2 ONGs que tuvieron la amabilidad de armar la agenda y financiar tanto los tickets del viaje como los hoteles, se llaman Transatlantic Dialogue Center y Resilient Ucrania, que son 2 ONGs que se financian de forma privada para ayudar a conectar actores políticos de diversos países y traerlos a Ucrania y mostrarles un poco la realidad que se vive acá de primera mano, hablando con, por ejemplo, sobrevivientes de los campos de concentración rusos, niños que fueron secuestrados por el gobierno ruso y luego rescatados, un poco de la situación general de la ciudad y hablar con diferentes organismos y elementos del gobierno. Aprovecho también para agradecer a Elena Leticia Mikusiski, que es la embajadora argentina aquí en Ucrania, que hace un laburo tremendo a pesar de la situación que están viviendo acá, ¿verdad? Uh-huh. Y ustedes concretamente con esa experiencia dentro del Parla Sur, ¿qué pueden hacer? Incluso qué pueden hacer para aplicar esa experiencia en el Parlamento. Que no se habla mucho del Parla Sur, así que está bueno también contar que se hacen este tipo de expediciones y que se ponen en comparación las agendas, ¿no? Las agendas parlamentarias. Totalmente. Este viaje es de carácter privado, o sea, más allá de que ostentamos cargos públicos, no tiene un carácter oficial, que es importante aclararlo porque tiene otro tipo de procedimientos. En el Parla Sur, primero uno como comunicador, y lo mismo pasa con mi colega y diputada nacional, Lilia Lemoyne,
es importante informarse de primera mano para evitar intermediarios y que la información no llegue completa o alterada. En segundo lugar, más allá de nuestra labor de difusión y de divulgación, desde el Parlasur se hacen proyectos de declaración. El Parlasur solo puede hacer proyectos de declaración, no hay nada vinculante, pero aunque suene poco, la fuerza moral que tiene un grupo de parlamentarios de varios países poniéndose de acuerdo para declarar, por ejemplo, en la última sesión, la situación que acontece en Venezuela, proponer y reconocer al auténtico presidente de Venezuela que ganó democráticamente, o reclamar por los derechos humanos de los prisioneros ucranianos en manos rusas, tiene fuerza moral y valor diplomático. En estos casos. Lo mismo sucede en diputados, creo yo. De todas maneras, los diputados argentinos tienen una comisión de amistad con Ucrania que funciona muy bien, presidida creo que por el señor Arabia, que están obviamente al tanto de todo esto, de los cuales también transmitimos la información que nos dan, especialmente números y estadísticas de la cantidad de niños secuestrados que están del lado ruso. Por ejemplo, hace unos días se publicó un informe que está validado por varios medios internacionales, donde ya se identificaron casos, que son 139 casos identificados de niños que están adoptados por otras familias en Rusia, de origen ucranianos, sacados de la zona de conflicto, niños muy pequeños que no tienen identidad todavía y se les niega la identidad y el acceso a familiares que siguen viviendo en Ucrania, tal vez no todos, tal vez sus padres hayan muerto en el conflicto, pero sí tienen abuelos, tíos, y hay evidencia de 139 casos de niños que le niegan su identidad. Imagínense todo lo que hay acá para informarse y transmitir. Nosotros entendemos que es una situación súper dura, súper difícil. De hecho, nos comentaban en la Cancillería ucraniana que somos los primeros políticos que vienen desde Argentina desde el 2022. Hay un nivel de fuerza diplomática de alguna manera, aunque sea indirecta, o de representación política, tiene un valor la comunicación de lo que está pasando, de que nosotros estemos aquí, que en Ucrania se aprecia muchísimo. Diputado, ¿qué es lo que le dicen por ahí en el ida y vuelta los diferentes parlamentarios también y los diferentes legislativos que están formando parte de Parlasur con respecto a la situación de Argentina y también en Ucrania, ¿no? Digo, ¿cuál es la mirada? Porque por ahí uno dice Ucrania y hoy es un tema de agenda, también por lo que está pasando con la guerra y demás, pero ¿qué concepción tienen de América Latina y de Argentina, sobre todo desde el punto de vista político? Bien, me estaba preguntando por los ucranianos, ¿verdad? Sí, ¿O por el Parlasur? Sí, por los ucranianos. Perfecto. Mire, ellos están muy contentos con la postura que siempre tuvo el presidente Javier Milei, a quien tuve la suerte de acompañar desde el inicio de su carrera política cuando se independiza, ya creo que fue por enero del 2021, y la postura de defender, e incluso en ese momento Javier Milei lo había dicho en la televisión, en caso de que Donald Trump no gane la guerra, seguramente Rusia invada Ucrania, y lamentablemente su predicción se cumplió. Javier Milei siempre, que es el señor presidente, siempre estuvo del lado de Ucrania. Recuerdo que cuando fue a jurar a diputados nacionales, en un momento tiene una foto con la bandera ucraniana. Y esas actividades, si bien uno puede pensar que en qué cambia la guerra, la fuerza moral que tienen estas actitudes son muy apreciadas en Ucrania. Javier Milei debe ser el argentino, junto con Messi y el Papa Francisco, más conocido en Ucrania. Es muy apreciado por sus declaraciones. Siempre que pudo, se declaró a favor de Ucrania, porque declararse a favor de Ucrania no es solamente hablar de Ucrania, sino de los valores democráticos que son cuestionados cuando un país invade otro. En este caso particular, Rusia es el Estado agresor y Ucrania es el Estado víctima. Y cuando uno se pone del lado de los países democráticos, se alinea
con otros países que también salen a bancar, salen de la neutralidad y se ponen a bancar los valores democráticos. Yo creo que nos aprecian muchísimo. Han viajado algunos diputados nacionales ucranianos a Argentina hace creo que 20 días o 30 días, quienes fueron recibidos, y están muy contentos con las actitudes que toma el gobierno argentino y con la actitud ideológica y moral que tiene nuestro presidente Javier Milei con respecto a su situación tan particular. Lo mismo sucede, si bien no es un Estado agresor, lo mismo sucede cuando el presidente Javier Milei se declara a favor de Israel o de su pueblo, cuando son víctimas de ataques terroristas muy violentos. Esas cosas se aprecian en el mundo y yo creo que bancamos este camino y por eso estamos acá. Dubois, ¿cómo le va? Mi nombre es Gonzalo Solabarrieta. Tuvimos la oportunidad hace unos días atrás de hablar con la diputada Lemoyne aquí en el piso, antes del viaje. Ayer tuvimos la posibilidad de escucharla también en la previa a la sesión especial porque viajó justamente para estar en la misma. Ahora, mi pregunta es, este trabajo que se está haciendo desde la Cámara de Diputados, con la presencia, por ejemplo, de la diputada Lemoyne, con su presencia, la presencia de el Parlasur en Ucrania, digo, se habla de oportunidades de cooperación. ¿Cómo le podríamos explicar al público que está viendo cuáles son esas oportunidades de cooperación entre la Argentina y Ucrania? Mire, las oportunidades de cooperación a nivel gubernamental se tratan justamente a nivel de gobierno o a nivel de ejecutivo, obviamente ministerial. Una manifestación política siempre ayuda a recordar agendas que hay pendientes o agendas que se pueden desarrollar. Y a eso vamos, con que se han hablado seguramente, siempre hay ideas o planteos que les gustaría hacer a gente tal vez de Ucrania a Argentina o al revés. Y esta visita hace que se vuelva a mover toda esa cuestión de agendas y que vuelvan a retomar contacto. A veces en el día a día hay cosas que se pasan o situaciones que tal vez no que se traban, sino que llevan mucho tiempo a analizar y está bueno a veces tener alguien acá en Ucrania, alguien conocido o alguien de tu propio país para hacerle alguna consulta en particular. Obviamente que los pormenores de las oportunidades de acuerdos, yo no los tengo y tampoco tendría por qué saberlos. Diputado, le mandamos un saludo, esperemos que tengan una buena experiencia a pesar de lo doloroso que deben estar viendo y escuchando y seguramente, bueno, cuando regresen podrán tener una mirada mucho más cercana y completa de cómo se vive en primera persona la guerra, así que bueno, triste, pero interesante a la vez la tarea que están llevando adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme hablar y que tengan buen día, buenas tardes. Igualmente, Gracias, diputado, hasta la próxima. Bueno, es un diputado del Parlasur, por parte de La Libertad Avanza, haciendo esta experiencia en un territorio bueno, que lleva más de 2 años de guerra, o año y medio, la verdad que ya perdí la cuenta. Tristísimo, muy doloroso y muy fuerte también escuchar hasta dónde tiene que llegar el trabajo de la política, ¿no? Bueno, ¿seguimos adelante nosotros? Sí, seguimos adelante. Estamos retomando lo que sucedió en la sesión de ayer, una sesión sobre todo interesante para poder analizar los discursos, las razones que se dieron de un lado y del otro. Recordemos que no pudo ser defendida la ley de financiamiento educativo, es el segundo veto del gobierno de Javier Milei y va en sintonía de lo que anunció el presidente cuando vino a presentar el presupuesto, ¿no? Tiene que ver con esto, básicamente, con poder lograr las pautas económicas previstas para el presupuesto 2025. Habló cuando terminó la sesión el diputado que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que además ahora le toca la compleja tarea de dirigir el debate en su comisión con el presupuesto, pero habló sobre la sesión. A ver, lo escuchamos.
Lo que la gente tiene que tener claro es que el gobierno del presidente Milei es un gobierno que lejos está de querer la destrucción de la educación pública, como algunos dicen. Todo lo contrario, imagínense que sería ridículo un presidente que impulsa a declarar, como este Congreso declaró, a la educación básica, primaria y secundaria como servicio esencial, y después va a querer destruir el escalón que le sigue, que es la educación universitaria. Esto no resiste el más mínimo análisis por ese lado. Segundo argumento por el cual es ridículo aquellos que dicen que el presidente quiere la destrucción de la universidad, es que el presupuesto universitario se ha más que duplicado este año respecto del año pasado. De hecho, los gastos de funcionamiento que son críticos para la universidad han aumentado 270%. Así que quiero argumentar sobre esas dos bases la falsedad que algunos están tratando de instalar de que al presidente quiere la destrucción de la universidad. Lo que sí quiere el presidente, quiere el gobierno y quieren aquellos que acompañamos y queremos aquellos que acompañamos al presidente, es poner las cosas en claro. La discusión presupuestaria de cualquier ente del sector público se tiene que dar en el presupuesto, no en otro lado. Segunda cosa, por eso el veto a la ley. Segundo argumento para el veto a la ley, no puede haber gasto indexado. El gasto se discute en el presupuesto indexado. Eso. Pues si vamos a indexar todo el gasto público y ya les cuento que el 75% está indexado, nos falta 25% para que el presupuesto no tenga sentido. En cuanto tengamos el 100% del gasto indexado, listo. Trabajemos la mitad del año acá en el Congreso y la otra mitad laburamos en el sector privado, y a algunos le va a venir bien no vivir del pedo que significa vivir de la política solamente. Porque yo les cuento, en mi caso, además de trabajar como diputado, tengo empresa con mis hermanos, soy profesor universitario, doy charla de economía, escribo libros para poder pagar las cuentas, porque como diputado, bien o mal, me gusta tener otro sustento. Entonces, sería bárbaro que muchos que viven de la política, que están acá, tengan que trabajar una parte del año en el sector privado para que sepan lo que es, como ustedes y todos los que están detrás de cámara, lo que es laburar fuera del Estado. La moción fue presentada por parte del kirchnerismo, otra parte de otro partido. Fue una moción que se votó para emplazar al plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para que el martes de la semana que viene, a las 14 horas, se discuta en el seno de este pleno o se dictamine sobre la solicitud de que el ministro de Economía, Luis Caputo, venga a la Comisión de Presupuesto de Hacienda, a la que yo presido. Si esta moción, si esta propuesta tuviera las firmas correspondientes en el Pleno, recién ahí esa propuesta de que el ministro Caputo venga a exponer a la Comisión de Presupuesto viene al Pleno de la Cámara de Diputados. Y una vez que se vote por mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los presentes luego del quórum, recién ahí va a existir la solicitud formal al ministro de Economía para que venga a la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Si uno toma todo lo que pasó durante el año, el presupuesto universitario alcanza la inflación. Ahora, si usted me dice en un mes no alcanza, no, un mes no, pero en lo que es todo el año, el aumento del presupuesto educativo en las universidades ha alcanzado empatar a la inflación. Así que no hay pérdida en términos reales del presupuesto educativo. De hecho, los gastos de funcionamiento han crecido casi 3 veces lo que creció la inflación. A ver, creo que la sociedad argentina no. Esto es una movida política y como movida política puede tener su impacto, pero bueno, ojalá que la gente no compre este pescado podrido de que hay un gobierno que no quiere a la universidad. Esto es política, es todo política. Porque si ustedes me dicen, mire, el aumento del presupuesto universitario respecto al año pasado es nada, ponele. Es la mitad, ponele. No, pero el aumento del presupuesto universitario es exactamente el aumento que han tenido los precios durante el año. Así que en términos reales no hay pérdida de poder de compra. Así que es todo política. A ver, la baja de la imagen del presidente ocurrió durante agosto, durante septiembre también, octubre vamos a ver. Pero bueno, esto puede ocurrir. Este es un proceso que tiene etapas donde hay algo más de tensión que en otras, donde la imagen del presidente puede subir o puede bajar. Lo importante para la gente que le quiero transmitir es que la economía está creciendo de a poco, estamos saliendo del pozo en el cual nos dejó el kirchnerismo, el año que viene va a ser un año de crecimiento, de una baja adicional de la inflación. Obviamente, como si esto funcionara, hay una parte de la política que se queda sin trabajo, va a tener que ir a laburar como usted al sector privado, porque se queda sin el curro, vivir de bancas o de puestos en el Ejecutivo,
vacíos, obviamente van a hacer política para que esto fracase, pero no lo van a lograr porque este es un presidente convencido de lo que está bien y lo que está mal, y la gente hoy nos apoya. Que algún diputado, senador o persona de la sociedad civil trate de litigar el veto ante el... Todo el mundo lo puede hacer, pero no tiene ninguna viabilidad porque acá se ha cumplido el precepto constitucional. Para poder insistir en un proyecto de ley vetado se necesitaba de 2/3 de los presentes, no se consiguió, bueno, se sostuvo el veto, eso es todo. Bueno, hablaba también en sintonía con lo que nos decía más temprano el diputado Mayoraz, ¿no? El diputado Espert, como que el Partido de la Libertad Avanza no está en contra de la educación pública, de hecho defiende, dice, la universidad pública, pero que lo que se discute es sobre la eficacia, sobre el funcionamiento, sobre los controles que se pueden hacer, que es importante que se hagan auditorías completas, que se presenten todo lo que haya que presentarse para ver, bueno, cómo está administrándose ese presupuesto, ¿no? Exacto, bueno, y un poco lo que se marcó ayer fue esta diferencia entre aquellos que apoyaron el veto y aquellos que no lo hicieron. Por parte de bloques que apoyaron el veto, mencionaban la palabra de que no se discutían paritarias en el Congreso. Y este debate, tal vez lo que alegaban aquellos diputados que apoyaban la insistencia para que en el Congreso continúe la posibilidad de que este proyecto continúe aprobado, porque en realidad está promulgada la ley, está sancionada, pero con el veto presidencial, bueno, esto lógicamente que ha quedado parado, ha quedado frenado, y ahora habrá que ver cuál es la actitud por parte del Gobierno Nacional, que ya nos anticipamos algo respecto a la reunión que habían tenido con distintos bloques. Staff de las universidades que todo lo que resulta o lo que depende del cuerpo no docente es sustancial, que una universidad sin su personal no docente no puede funcionar, que es personal de maestranza, de seguridad, de portería, y creo que de administración. No, creo no, y también de administración. Claro. O sea, sin esos sí, porque a veces te encontrabas con paros de los docentes y a veces con paros de los no docentes. Entonces siempre hay alguien a quien que tenés que... Bueno, en mi caso me pasaba que había muchas semanas que no tenía clases porque estaban los dos en conflicto. Sí, pues digo esto porque se pone el foco en los sueldos de los docentes. Exacto. Y cuando se habla de la situación de los no docentes, que también están renunciando lamentablemente a sus cargos como consecuencia de que no alcanzan a cubrir sus gastos mínimos, lo que explican es, bueno, es muy difícil de reponer. Cuando se van miembros no docentes es muy difícil de reponer. Y porque aparte tienen que ir a concursos, esto es un protocolo y que una universidad sin no docentes muy burocrático tampoco funciona, ¿no? Sí. No es que solamente está el que se para frente al aula, quiero decir eso. Sí. Se me viene a la cabeza el recuerdo de cuando íbamos al colegio y de repente se escuchaba esa frase, paro de auxiliares. Pero son docentes los auxiliares. Claro, sí. Pero sí. Cubría no solamente a los docentes, sino a todo el personal. Son mayormente los que hacen las prácticas, creo, los auxiliares docentes. Los que todavía no están recibidos, ¿no? Pero están haciendo las prácticas y las hacen en los colegios. ¿Se acuerdan que me acordé de eso, mira. A veces chicos o chicas a hacer esas prácticas a los colegios? Sí. Bueno, lo cierto es que parte de toda esta conversación se va a ir para la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Yo quería, sobre los minutos finales, sé que ustedes siempre siguen de cerca la agenda parlamentaria. Mañana es un día de feriado nacional, por lo tanto no hay actividad aquí en el Congreso, está cerrado el Congreso. Hoy, de hecho, es un día de muchas comisiones, de hecho vamos a estar contándoles lo que queda para el día de hoy. Hoy había 3 comisiones, a las 9 estaba Cultura, a las 11 Presupuesto, Hacienda, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano junto con Finanzas para tratar este dictamen que ya tuvo dictamen con respecto a los incendios en la provincia de San Luis. Y a las 11 de la mañana Turismo, donde bueno también estuvo el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Turismo de la Nación. Sí. Y ya la semana que viene, Presupuesto y Hacienda, cuando el martes. Presupuesto y Hacienda está programada ya para el martes a las 15, que sería ya la segunda reunión de este debate que va a llevar varias semanas
o varios martes ya podríamos decir, porque Sí, me parece varios que es martes, el me día, gusta el término, varios martes. Ya es el día designado, el martes, para cada uno de los debates, en este caso a las 3 de la tarde, mismo horario para mujeres y diversidad, algo que cuando se da en paralelo a una comisión como la de Presupuesto y Hacienda, por lo general o tiene menor cantidad de personas en la misma, no por el tema que sea más o menos importante, no me refiero a eso, sino porque obviamente Presupuesto y Hacienda se lleva obviamente los flashes y la gran masividad, ¿no?, dentro de las mismas. Hay un grupo parlamentario de amistad con Finlandia a las 11 de la mañana, 12 del mediodía. Algo muy importante, porque si todo continúa como aparentemente estaba hasta aquí el martes 12 del mediodía, ¿habrá dictamen sobre cuestión sindical en los trabajos? Algo que viene trabajando en la comisión que preside Martín Tetaz hace mucho tiempo, que se espera por el dictamen. Las reformas sindicales, La ¿no? independización, como llaman algunos, de los sindicatos en los trabajos. Muy bien. Bueno, llegamos al final. Gracias, Gonza, Un placer, Meli. por tomarte de prestado por venir a Parlamentarias. Gracias, Lu. Nos vemos el Gracias, lunes. Meli. Un placer. Que Buen se fin queden, de. igualmente, se quedan en la pantalla de TV. Ya llega Horacio Mon con todo su equipo. Y nosotros nos vemos el lunes. Que tengan una lindísima tarde. Chau.